Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey una vez más, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es, tu sangre habla mejor
tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre un camino no sabio, me acerco con valor, sin confianza eterna. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús la sangre que nos puede perdonar. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Un gusto poder entrar a su casa a través de este video de nuevo, y pues hoy nos compete una clase muy importante en el reino, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y considero que si no es el don más importante del cual voy a hablar, es uno de los más importantes, porque este don apela y toca a la mayoría de todos los dones. Si bien podemos hacer uso de los dones que Dios nos dio, si no tenemos este don específicamente o no conseguimos que este don sea activado en nuestra vida, que es el don de discernimiento de espíritus, pues muy difícilmente vamos a ser eficaces en los demás. Así que es un gusto poder compartirles esta palabra. Espero que sea de bendición. Y quiero entrar y comenzar hablando de
Primera carta a los Corintios, leyendo algo muy importante. Primera carta a los Corintios nos dice: porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Mire, note bien que la profecía va antes del discernimiento de espíritus. De alguna manera tiene que ver con algo, ¿verdad? Y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero enfatizarte y comenzar diciéndote que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Él le reparte a quien quiere y como Él quiere y cuantos dones Él quiere. Por lo tanto, no quiere decir que el hombre de Dios, cuando ministra a alguien, no puede impartir algo que también Dios le ha dado y vaciarse hacia toda la congregación. Claro que lo puede hacer. La Biblia dice que los ministros nos podemos impartir no solamente en el poder de Dios, no solamente en sanidades, no solamente en eso, sino también podemos impartir la vida de Dios en nosotros. Eso tiene que ver con un espíritu, tiene que ver con el espíritu. Y escúcheme. En una clase anterior yo hablé acerca del discernimiento natural, porque si bien es cierto, no podemos conocer nada acerca del discernimiento de lo sobrenatural o entrar a una dimensión sobrenatural si primero no conocemos acerca del discernimiento natural en la tierra, de lo natural en la tierra. Esto lo llama la Biblia el discernimiento del bien y el mal, de lo bueno y lo malo. Eso es lo natural, es decir, que nosotros tenemos que saber y aprender a distinguir. Esa es la palabra discernimiento en lo natural, en el diccionario natural normal, es la palabra distinguir o separar una cosa de la otra. Y quiero establecer esta verdad. Génesis capítulo 2, versículo 15, habla de algo muy interesante. Génesis capítulo 2, versículo 15. Yo estoy seguro que va a hacer ruido en su corazón esta palabra. Y dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y el mal no podrás comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo sé que muchos al leer esta verdad bíblica podrán pensar, bueno, sencillamente si Dios no quería que el hombre comiera de este árbol, ¿por qué entonces lo pone en el huerto? Si Dios no quería que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿para qué Dios lo deja ese árbol en el huerto? Bueno, sencillamente porque Dios desde el principio de la creación ha anhelado que el ser humano y que el hombre aprenda a distinguir, aprenda a discernir, aprenda a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Aprenda a separar una cosa de la otra. Por eso este árbol, Dios no estaba esperando que el hombre cayera. Dios no le puso el árbol como una tentación para que el hombre cayera. Más bien Dios le puso este árbol para que el hombre desde el principio de la creación aprendiera a separar, aprendiera a distinguir y a discernir entre lo bueno y lo malo. Note bien que en ese tiempo el hombre había sido creado y todo lo que Dios crea es bueno. Por lo tanto, el hombre solamente tenía bondad, bienaventuranza y bien en su corazón. El hombre no había conocido el mal y la maldad. Recuerde esto, Dios conoce el mal, pero Dios no es un Dios que hace mal, obviamente. Dios conoce el mal, pero no experimenta el mal. Nunca experimentó el mal. Jesús conoció la maldad, conoció el mal, pero no experimentó aquello. Así que cuando Dios pone al hombre allí, lo único que anhela desde el principio de la creación es que el hombre aprenda a separar
las cosas en lo natural. Seguramente si Adán hubiese aprendido a separar en ese momento entre lo bueno y lo malo, Dios iba a comenzar a subirlo a un nuevo peldaño, a un nuevo nivel, a discernir las cosas espirituales en una dimensión sobrenatural. Por eso Dios nos da la capacidad de elegir, Dios nos da la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, escuche bien lo que le quiero decir, que nosotros para eso necesitamos tener conocimiento de lo bueno y lo malo, necesitamos el discernimiento natural. ¿Y cómo viene el discernimiento natural, amada iglesia, amado hermano, que estás ahí en tu casa, que me escuchas? ¿Cómo viene el discernimiento de lo natural si no es a través de la palabra? Hermano, hablando del don de discernimiento, que es uno de los dones de revelación, como el palabra de sabiduría, como palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus. Bueno, la única manera en la que estos tres dones de revelación son efectivos, son eficaces, no hay otra manera, es a través de la intimidad con el Espíritu Santo, pero también a través de la intimidad con su palabra, de la convivencia con su palabra. La palabra de Dios dice que solo aquel que aplica y que hace buen uso de la palabra de justicia puede tener o puede acceder a discernir las cosas que son buenas y que son malas. Así que la única manera acerca de cómo voy a lograr yo tener este discernimiento de lo natural, saber discernir, saber y no ser engañado en lo natural, incluso ni siquiera estamos hablando del paso espiritual todavía, de lo sobrenatural, sino discernir entre lo bueno y lo malo, es a través del uso de la palabra de justicia. Del uso de la palabra de justicia, que no tiene vuelta de hoja, que no es intermedio, que no es un tono beige, sino que es blanco o es negro, no hay tono intermedio. Y escucha lo que quiero decirte. Precisamente ese árbol estaba allí en el principio solo para eso, para que Dios enseñar al hombre a poder discernir y a poder escoger entre lo que es bueno y lo malo. Y desgraciadamente el hombre, la mujer, el ser humano comió de ese árbol, y desde ese momento, porque había pura bondad en el corazón del hombre, había bien, porque todo lo que Dios hace es bueno, en ese momento es cuando el hombre conoce la maldad, es cuando en ese momento, al ingerir de aquel fruto, sea cual sea, él no estaba comiendo solo un fruto, sino estaba comiendo de la iniquidad. Se le metió iniquidad dentro del hombre. Pero hermano, qué bueno que eso pasó. ¿Sabe por qué? Porque gracias a eso ya Dios tenía armado su plan. No era el plan B, era su único plan. No sabía, escúchame, no sé si sabía si el hombre le iba a fallar o no. Lo único que sé es que él ya tenía un plan de redención. Y porque el primer hombre falló, porque el primer Adán falló, el postrer Adán recuperó para nosotros en la cruz, y a través de la muerte y resurrección recuperó el propósito del hombre, porque el propósito eterno no se iba a perder. Y quiero decirle algo, la única manera para saber discernir, yo le decía, es solamente a través de la palabra de justicia, según Hebreos 5:14. Usted lo puede leer con calma en su casa. Eso dice Hebreos 5:14, que solo es a través de la palabra de justicia, solo a través de la intimidad, solo a través de mantener una relación no solamente con Dios y su Espíritu Santo, sino con la palabra de Dios, con la palabra de verdad, con la palabra de justicia. Pero quiero hablarles acerca del don de discernimiento de espíritus. Esto ya tiene que ver con un ámbito y una dimensión sobrenatural. Esto no tiene nada que ver con lo natural. El discernimiento de espíritus no se concibe, no se realiza a través de una plataforma natural. Aquel que realice o aquel que lleve a cabo o quiera ser eficaz en el don de discernimiento de espíritus con un asunto natural, porque hermano, no se puede con asuntos naturales, no se puede con el humanismo tener discernimiento de espíritus, porque el humanismo te lleva mucho más a lo almático, y entonces creerás que eso fue de Dios cuando no fue de Dios. Solamente el discernimiento de espíritus. Y quiero decirte algo, yo decía que no sé si es el más importante de los dones,
No quiero quitarle méritos ni robarle méritos a los demás dones. Sé que todos son importantes, pero este don en específico te ayudará a comprender. Este don de discernimiento de espíritus, Dios nos los da y Dios lo dejó para que nosotros exactamente podamos discernir. El don de discernimiento de espíritus, como lo dice es la misma palabra, es solo para discernir los espíritus que hay en un asunto, el don de discernimiento de espíritus, como dice su misma palabra, es solamente para discernir los espíritus, para discernir la condición, para discernir la intención del corazón, no de la persona, sino la intención con la que el espíritu detrás de la persona está queriendo ejecutar maldad. Para eso está el don de discernimiento de espíritus. Entonces, quiero decirle que el que reparte, recuerde esto, los dones es el Espíritu Santo. Pero muy probablemente, ponga atención en esto que es glorioso, muy probablemente, Dios le dé este don de discernimiento de espíritus a aquel que ha aprendido primero a discernir lo natural entre lo bueno y lo malo. Aquel que ya es un poco maduro en el camino, aquella persona que ya ha sido procesada, aquella persona que ya ha pasado por procesos y por noches oscuras, aquella persona que ha transcurrido por momentos donde solo Dios lo ha sabido pasar y ha superado la prueba. Seguramente Dios te va a comenzar a habilitar y a activar en este don de discernimiento de espíritus. Porque hay gente que cree que uno nace con este don, pero yo también creo que en el uso de la palabra, en la intimidad, en el uso y en el buen empleo de la palabra, pero también en la buena comunión que uno mantiene con el Espíritu Santo, uno va activando este don. ¿Cómo saber si yo tengo este don si ni siquiera he mantenido una relación con Dios? ¿Cómo saber si yo tengo este don si ni siquiera he estado cerca de activarlo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, en la relación que yo tengo con Él? Entonces, quiero decirle algo poderoso, amado. Quiero comentarle y quiero poner esto en su corazón. Es muy importante no salir de los procesos. Es muy importante no salirme de los procesos y del camino de la madurez. Porque para cuando no nos salimos de este proceso, cuando no salimos del camino de la madurez, entonces Dios nos va probando poco a poco y nos va aprobando poco a poco para ser eficaces en este don. Solamente alguien que es aprobado y alguien que ha pasado procesos y que sigue en el proceso y en el camino de la purificación y en el camino de la santificación es una persona apta para que Dios active este don de discernimiento de espíritus en tu vida, en el nombre de Jesús. Así que es por eso que es importante no salirnos del proceso. Si tienes ahí a alguien a tu lado, a un familiar, tienes que tocarle el hombro, saludarle y decirle: no te salgas de los procesos, porque los procesos donde Dios te mete habilitan, activan en ti ese don que quizás ni siquiera te has dado cuenta que existe en tu vida. ¿Cómo saber que tienes un don? Cual sea que tengas, o si tienes el don de discernimiento de espíritus, hasta que no te expones a la palabra, hasta que no te expones a la comunión y a la convivencia con el Espíritu Santo. Incluso, amado, hay gente que se congregará por muchos años, seguramente va a ser salva, pero escúcheme, no ha entendido, aunque pueda ser salva, aunque se congrega por años, las manifestaciones de Dios son visibles y palpables para ellos, son tocados, son llenos del Espíritu, pero posiblemente no ha entendido y no ha aprendido a discernir entre lo que el sistema te impregna en la tierra y entre el propósito eterno de Dios. Hay gente que viene a la iglesia solo a congregarse, pero hay gente que viene a la iglesia con propósito de Dios. Hay gente que ofrenda en la iglesia solo por ofrendar, pero hay gente que ofrenda por propósito. Hay gente que ofrenda por destino. ¡Wow!
Entonces, esto es entender la asignación. Esto es entender y saber leer los planos del diseñador. Dios es un diseñador, Dios es perito arquitecto y Él tiene un diseño y en su diseño tiene unos planos específicos. Amado, usted no puede llamar al chalán del albañil o al albañil solamente para que pueda saber leer unos planos, sino solamente el arquitecto sabe leer los planos. El albañil y el chalán del albañil a lo mejor sabrán decir algunas cositas que tenga el plano, pero seguramente algunos códigos, algunos números en códigos no los podrá descifrar, porque solo los puede descifrar el que es perito arquitecto, el que es el maestro en esto, el especialista en esto. Por eso yo creo que el especialista del don está dentro tuyo. El arquitecto de este don de discernimiento de espíritus está dentro tuyo. Él te va a enseñar a leer el plano correctamente, porque tú tienes su ADN, amado. Tú tienes su ADN metido por dentro. Entonces, Dios quiere impregnarnos su propósito eterno a través de este don de discernimiento de espíritus. O sea, no solamente discernir espíritus, no solamente discernir la intención, sino discernir para qué nací. Discernir el anhelo del corazón de Dios y no solamente los placeres de este mundo. Quiero decirle algo hermoso. Alguien que tiene el don de discernimiento de espíritus despierto en su vida tiene la capacidad de saber si el espíritu que está ahí es de Dios o del enemigo. Escuche bien, la persona que tiene discernimiento de espíritus, este don habilitado, sabrá si este espíritu que está frente a él es un espíritu de Dios o es un espíritu del enemigo. 2. Esa persona que tiene habilitado y activado el don de discernimiento de espíritus también sabrá si son espíritus de humano o espíritus demoníacos, porque hay espíritus humanos también que se convierten en humanismo. 3. Sabrá también qué tipo de espíritu opera. Para esto es el don de discernimiento de espíritus. Todo eso te habilita. Sabrá qué tipo de espíritu está operando en esa persona. 4. Sabrá si la información que fue recibida fue por adivinación o fue a través de revelación divina. Porque escúcheme, en este punto quiero enfatizarle algo. Tener activado y eficaz el don de discernimiento de espíritus nos dará a entender y sabremos que el don de discernimiento de espíritus es algo que sabes o no sabes. No hay un punto intermedio, no hay yo sospecho, no hay a mí me parece, no hay yo siento, porque ahí entra el humanismo y el alma y tiene que tener cuidado porque usted puede ofender incluso a una persona queriendo pensar que fue el espíritu y es la persona a lo mejor que está sintiendo algo, que está pasando algo. Usted sabe las típicas de que antes se liberaba hasta gente que decíamos está endemoniada, ¿verdad? Está endemoniada y lo único que tenía la persona era que no había sido sana en su alma, necesitaba ser sana en su alma y le caíamos 5 personas, las embarrábamos de aceite, las liberábamos en el contexto que creemos, de lo que creemos liberación. Pero nosotros también tenemos que aprender a discernir si esto es del espíritu humano o viene de un espíritu inmundo. Tenemos que saber que el espíritu de discernimiento no sospecha, simplemente se sabe o no se sabe. No es algo que siento, que parece, no. Simplemente Dios habló a mi corazón y estoy seguro, tengo la certeza de que es esto o de que es lo otro. Y 5. Aquella persona o aquel hombre que tiene el don de discernimiento de espíritus activado, esta persona sabrá si es humanismo o es el Espíritu Santo el que está ahí. Si es humanismo o es el Espíritu Santo. Escuche bien lo que quiero decirle acá. Algo muy hermoso acá. Los espíritus humanos, a veces cuando hablo de espíritus humanos, cuando hablé del punto número 2, en los espíritus humanos, es esto ¿qué es esto? Tiene que ver con aquello que bloquea la palabra, aquella gente que de repente usted sabe que está predicando y como que usted sabe que la palabra está golpeando en el corazón de la gente, pero nada más no entra. ¿Por qué? Porque hasta la postura de la gente, la mirada, los brazos cruzados, eso no es psicología, eso usted sabe que hay una
hay algo que está repeliendo la palabra de Dios. Hay algo que es algo que repele la palabra de Dios. Simplemente la palabra de Dios no está llegando al corazón. ¿Por qué? Porque hay espíritus humanos que están bloqueando. Eso tiene que ver con el alma, tiene que ver con falta de sanidad, con falta de perdón, con raíces de amargura incluso. Entonces, es gente que normalmente son espectadores, pero nunca van con expectativa para recibir una palabra. Cuando hablé del punto número 4, que tiene que ver con la información recibida, si es por adivinación o por revelación de Dios, solo hay 3 fuentes, hermano. Solo hay 3 fuentes para recibir algo. A través de la fuente humana, a través de lo divino o a través de lo demoníaco. No hay más fuentes. O es demoníaco el asunto, o es humano el asunto, o es divino el asunto. Es de Dios. Amén. Y cuando hablé el punto número 5, que hablaba del humanismo, muchas veces, escuchen esto, el humanismo siempre va a ser enemigo de Dios, siempre va a tratar de imitar los frutos de Dios. El humanismo trata de imitar los frutos de Dios. Quiero decir algo que espero que no se ofenda a usted, pero la palabra de Dios dice que en primera de Juan 4:3 que habla de un espíritu del anticristo. Bueno, el espíritu del anticristo no tiene mucho que ver solamente con Satanás, sino dice que es un espíritu. Por lo tanto, si ese espíritu también puede posar en el ser humano. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Toda aquella persona que repele la palabra de Dios, toda aquella persona que se opone a lo verdadero de Dios, al verdadero discernimiento de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Es decir, está operando bajo el espíritu del anticristo. No estoy diciendo que está endemoniado, sencillamente estoy diciendo que está gobernando una mentalidad del espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo nada más y nada menos tiene que ver con todo lo que se opone a la verdad de Dios, a la verdad revelada de Dios, todo lo que se opone a la verdad de Cristo. Así que eso es el espíritu del anticristo. Anticristo, todo lo que se opone a Cristo. Eso quiere decir, otro enemigo del reino que no tiene nada que ver con el discernimiento de espíritu, pero que para eso es el discernimiento de espíritus, para saber cuál es ese enemigo. Otro enemigo del reino son los enemigos aduladores. Usted tiene que saber que una de las cosas que va a atacar al discernimiento de espíritus, o este don del discernimiento de espíritus, es los espíritus aduladores. Normalmente siempre usan gente, obviamente. Es aquella persona que te dice: wow, qué hermoso mensaje que te aventaste, mi hermano, qué hermoso mensaje que tú diste, pero nunca han comido contigo, nunca se han relacionado contigo, ni les preocupa nunca tu vida, ¿verdad? No solamente es la persona, tiene que ver con algo detrás de ellos. Son espíritus aduladores, pero normalmente los espíritus aduladores siempre están detrás de la gente que tiene falta de perdón, que tiene heridas, que viene con asuntos de asuntos de rechazo de su casa, de su familia, porque esta gente normalmente tiene hambre y tiene deseos de ser escuchado, tiene deseos de ser reconocidos, de que le pongan un título, de que le pongan un nombre. Entonces los espíritus aduladores, escuche bien esto que es muy fuerte, los espíritus aduladores terminan discerniéndonos a nosotros más que nosotros a ellos. Ellos están discerniendo lo que está en nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando no tenemos el don de discernimiento, decimos: gracias, hermanito, wow, qué amable es usted, qué belleza de persona. Pero tú no sabes que lo que se está moviendo detrás de esa adulación es un espíritu del enemigo. No todo es espíritu del maligno, pero hay ocasiones en las que sí. Por eso Hechos 16:16 habla acerca de una joven que usted sabe, la Biblia lo dice, que Pablo estaba por allí, ¿verdad? Y la joven comienza a decir: wow, estos son hermanos, hombres, siervos del Dios Altísimo. Ella no estaba mintiendo. Esta mujer, a través de un espíritu de adivinación, estaba diciendo la verdad. El punto no es lo que decía, el punto es lo que decía, cómo lo decía,
Escuche bien, el punto es cómo lo decía y la fuente de la cual salía. Esta mujer, esta jovencita, estaba influenciada a través de un espíritu de adivinación, de sospecha. Mire nada más. Entonces esta mujer estaba discerniendo a Pablo. Pero ¿qué cree? Pablo hizo uso del don de discernimiento de espíritus y Pablo le dijo, mira que yo ya he visto lo que hay dentro de ti y te ordeno en el nombre de Jesús que salga afuera. Pablo no se le puso a decir, wow, gracias mujer, porque eres tan linda con tus palabras. No, el espíritu de adoración fue descubierto porque el don de discernimiento descubre. El don de discernimiento descubre el espíritu, la intención con la que viene la gente. O el espíritu que está usando a la persona. Así que mire, amado, lo que le quiero decir es que este don es importante. Este don es necesario, hermano, para que el cuerpo de Cristo sea efectivo. El don de discernimiento de espíritus es necesario para que nosotros podamos ser eficaces en el reino, eficaces en el cuerpo de Cristo. ¿Se imagina usted a una persona que tiene activo el don de discernimiento de espíritus? No es que va a andar viendo espíritus en todos lados o va a andar viendo malas intenciones en todos lados. No, porque el discernimiento de espíritus, la base y el gobierno, el sustento del don de discernimiento de espíritus es la intimidad en el Espíritu Santo, es la intimidad con la palabra. Por lo tanto, alguien que intima con Dios, alguien que se relaciona con la palabra, alguien que tiene intimidad y alguien que tiene coinonía con la palabra y el espíritu de la palabra, nunca fallará en lo que habla, nunca fallará en lo que Dios le revela, nunca fallará en el don de discernimiento de espíritus. Va a saber discernir lo que Dios le habla, va a saber discernir si es el enemigo o sabrá si es el humanismo del hombre. Por eso yo hoy declaro sobre tu vida que tú mantienes activo a través de la palabra de justicia, a través de la relación con el Espíritu Santo y a través de la relación con la palabra. Amarás la palabra más que otras cosas, amado, para que sepas discernir los espíritus, para que sepas discernir las intenciones del corazón. Pero mucho más todavía quiero enfatizar este último punto, lo más importante, hermano, porque si bien es cierto, Dios nos dio este don para saber discernir espíritus, para saber discernir la intención del corazón, para saber discernir muchas cosas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Hermano, una de las cosas más importantes es que esto pasará, los dones, las manifestaciones pasarán, pero hay algo que nunca pasará y es el amor, es su palabra. Nunca pasará el amor por su palabra, no debe de cesar, no debe de pasar el amor por su palabra en tu corazón, porque el día que eso ocurra, el don dejará de ser efectivo en tu vida. Y entonces solo sabremos discernir espíritus, pero no sabremos discernir el propósito eterno de Dios. Solo vendremos a la iglesia a saber lo que es bueno y lo que es malo. Solo juzgaremos entre lo que es bueno de una alabanza y una alabanza buena y una alabanza no muy buena, una alabanza mediocre y una alabanza excelente. Solo sabremos discernir eso, pero seremos congregantes, seremos gente que levanta las manos, seremos gente que ama al Espíritu Santo, pero ¿qué cree? Pero que no ha aprendido a lo mayor, a discernir el tiempo correcto, a discernir el propósito eterno y el diseño de Dios. Yo te animo, amada Iglesia Restauración, que nuestra familia, nuestras casas mediten en esta palabra para que el Espíritu Santo pueda activar en ti el don de discernimiento de espíritus, y cuando vayas a donde vayas, Dios pueda hacer algo en ti tan poderoso que efectúe este don para que cambies vidas, para que puedas discernir lo que se está moviendo en aquella ciudad, en aquella familia, en aquella casa. No es lo mismo pararte en un lugar y andar viendo a ver si cacho una palabra de Dios. No es lo mismo a tener don de discernimiento de espíritu para saber qué es lo que se está moviendo en ese hogar, en esa casa. Se es más efectivo cuando se tiene este don, pero se es mucho más efectivo cuando uno mantiene una relación con el Espíritu Santo, porque este es el fundamento del verdadero don del Espíritu de discernimientos. Recuerda esto, no existe el don de discernimientos, solamente el don de discernimiento de espíritus. Te bendigo en el nombre de Jesús
recibe un abrazo y declaro que Dios activará en tu vida esta palabra. Amén y amén. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Iglesia Restauración.